Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las funciones que podemos describir del riñón, ¿no? Entonces, una de las funciones del riñón, como habíamos mencionado, es la excreción de productos de desecho, ¿no? O sustancias químicas extrañas. Entonces, productos de desecho, como habíamos mencionado, urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, que son productos de desecho, ¿no? O sustancias químicas extrañas como toxinas, fármacos, etcétera, ¿no? Recuerden que el riñón es uno de los principales medios de eliminación de los fármacos, ¿no? El otro, habíamos mencionado, el equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? El riñón se encarga de la homeostasis, del equilibrio hidroelectrolítico. También regula la osmolaridad del líquido corporal y las concentraciones de los electrolitos. Regula la presión, es el sistema que regula a largo plazo la presión arterial, mediante el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Regula el equilibrio ácido-base. Recuerden que otra función del riñón es secretar ácidos, secretar hidrogeniones. Constantemente estamos ingiriendo ácidos y el riñón se encarga de secretar ácidos y reabsorbe bicarbonato, ¿no? Entonces, de esa manera regula el pH. También a largo plazo. El riñón siempre es el regulador a largo plazo de la presión arterial, del pH. Regula la producción de eritrocitos, esa es la función endocrina, ya que produce la eritropoyetina, ¿no? Secreción, metabolismo y excreción de hormonas. También produce renina, que habíamos dicho es otra función, y activa la vitamina D, ¿no? Produce vitamina D3. Entonces son las tres funciones endocrinas del riñón, ¿no? Produce eritropoyetina para formar glóbulos rojos, renina para activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y activa la vitamina D para reabsorber calcio. Y su función metabólica, al igual que el hígado, recuerden, el hígado y el riñón producen nueva glucosa, ¿no? Producen gluconeogénesis, que es la formación o la síntesis de glucosa, formación de glucosa, a partir de aminoácidos, a partir de ácido láctico, etcétera. Eso se llama gluconeogénesis, forma nueva glucosa. Lo hace tanto el hígado como el riñón, ¿ya? Entonces, todas estas funciones del riñón, entonces van por sistemas, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el agua corporal, el parámetro que lo va a regular es la osmolaridad plasmática, ¿no? Si la osmolaridad aumenta, empieza a secretarse más ADH. ¿Para qué? ¿Qué hace el ADH? Reabsorbe agua, porque abre canales de agua sola. Reabsorbe agua, porque abre acuaporinas, ¿no? Ese es su factor de control. El sodio corporal total depende del volumen del líquido extracelular y va a estar regulado por la reabsorción de sodio. Y la aldosterona a nivel distal, ¿no? La aldosterona. Recuerden que la aldosterona regula no solo sodio, sino también potasio, ¿no? Sodio y potasio, la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y secreta potasio, ¿no? Reabsorbe sodio y bota potasio. El calcio, recuerden la vitamina D, el riñón activa la vitamina D. La PTH, ¿qué hace la PTH en el riñón? Reabsorbe calcio y secreta o inhibe la absorción de fosfato, ¿no? Entonces, reabsorbo calcio, recupero calcio y boto fosfato. Eso hace la PTH en el riñón. Regulación de hidrogeniones, ¿no? El pH, eso es con respecto a la secreción de hidrogeniones, reabsorción de bicarbonato y producción, vamos a ver, de amonio, ¿no? ¿A partir de quién se produce amonio? De glutamina. Glutamina produce amonio en el riñón. El riñón, a partir de la glutamina, produce amonio.
que sirve para también neutralizar los hidrogeniones en exceso, ¿no? Y el eritropoyetina, que sintetiza el riñón, sirve para producir glóbulos rojos en la médula ósea roja, ¿no? En la médula ósea roja. Entonces, como ven, el riñón tiene todas esas funciones, ¿ya? Tiene todas esas funciones. Hace la regulación hidroelectrolítica, activa la vitamina D, produce eritropoyetina y regula el pH de la sangre, ¿ya? Todas esas funciones hace. Ahora, todas estas funciones van a converger en la formación de la orina, ¿no? Que es el medio por el cual va a excretar las sustancias, ya sea agua, electrolitos, hidrogeniones o sustancias de desecho. Entonces, el producto final que forma el riñón es la orina y se produce por estos 4 procesos, ¿no? La filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, ¿no? Entonces, de manera general hemos dicho, la filtración depende del glomérulo. El glomérulo con la cápsula de Bowman, con los podocitos, con la barrera de filtración, va a filtrar plasma, ¿no? Entonces, ¿cuánto del flujo sanguíneo renal llega? Habíamos dicho 20% del gasto cardíaco. Entonces, ¿cuánto es 20% del gasto cardíaco? 1 litro por minuto. Eso es lo que llega de sangre. Pero ahora, ¿cuánto de esto es flujo plasmático renal? Porque una cosa es sangre, ¿no? Recuerden la sangre. Entonces, la sangre es igual al plasma más las células. Entonces, ¿cuál es el componente celular más abundante de la sangre? El hematocrito, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar el plasma, ¿a qué es igual el plasma? A la sangre menos el hematocrito. Entonces, ese es el flujo plasmático. La sangre total, flujo sanguíneo renal, menos el hematocrito. ¿Y cuánto mide el hematocrito? 40%, ¿no? 40%. Entonces, si a la sangre le quito el 40%, va a quedar 60% del flujo sanguíneo renal. Eso viene a ser el flujo plasmático renal. Entonces, de la sangre, ¿cuánto es plasma? 60%. Porque el 40% es hematocrito. El 60% será plasma. Entonces, si de sangre le llega 1 litro por minuto, ¿cuánto será de plasma? El 60% de esto, que aproximadamente 600 mililitros por minuto. 600 mililitros, es el flujo plasmático renal. Entonces, eso es lo que llega al glomérulo, el flujo plasmático, 600 mililitros por minuto. ¿Y cuánto se va a filtrar? Eso se llama tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto se filtra? El 20% del flujo plasmático, la quinta parte. Entonces, ¿cuánto entra de plasma? 600 mililitros, por lo tanto se va a filtrar el 20%, que vendría a ser la quinta parte, 120 mililitros por minuto. Y esa es la llamada tasa de filtración glomerular, o ultrafiltrado, ¿no? 120 mililitros por minuto. Y esta es la mejor forma de evaluar la función renal. ¿Cómo evalúo la función renal? Con la tasa de filtración glomerular, que es 120 mililitros por minuto. Ya está, esa es la filtración. 2, la reabsorción, función del túbulo, sobre todo el túbulo proximal. 3, la secreción, sobre todo el túbulo distal. Miren, ¿con quién se reabsorbe? ¿Con quién se secreta? Con los capilares peritubulares, o también llamados vasos rectos. Vasos rectos o capilares peritubulares. Se reabsorbe y se secreta. Y por lo tanto lo que queda finalmente es lo que va a formar la orina, ¿no? Entonces aquí es igual excreción a lo que entra, que es la filtración, menos la reabsorción, más la secreción. Eso es finalmente la orina, ¿no? La orina es lo que entra, es decir, lo que se filtra, menos lo que se reabsorbe y más lo que se secreta a nivel distal. El glomérulo filtra, el túbulo proximal reabsorbe y el túbulo distal secreta, ¿no? De manera general,
podemos decir eso. El túbulo proximal es el que va a reabsorber, ¿no? Y el túbulo distal el que va a secretar. Entonces miren, acá está la secuencia del corazón. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Ahí está, miren, 5 a 6 litros por minuto. De este gasto cardíaco, ¿cuánto le corresponde al riñón? 20%, que es 1 a 1.5 litros por minuto. Ese es el llamado flujo sanguíneo renal. Y de este flujo sanguíneo, ¿cuánto es plasma? Miren, esto claro, es variable, ¿no? El hematocrito es 40, 45%, lo demás es plasma. Pues el plasma es 600 a 650 mililitros por minuto. Ese es el flujo plasmático renal. Y de este flujo plasmático, ¿cuánto se filtra? El 20%, que sería la tasa de filtración glomerular. 125 mililitros por minuto o 180 litros por día. Esta es la función renal. Por lo tanto, ¿de qué se encarga el riñón? De depurar la sangre, de depurar el plasma, de limpiar el plasma. Y eso se demuestra con la tasa de filtración. Entonces, como te das cuenta, en un día se limpia 180 litros de sangre. En un día. O en un minuto, 125 mililitros. ¿No? De esto, la mayor cantidad, miren, 99% que se filtra, se reabsorbe en los túbulos, principalmente proximal. Otro porcentaje se secreta, sobre todo en el túbulo distal. Y lo que queda es orina. ¿Cuánto de orina formamos? Más o menos este es el flujo urinario, 1 litro por minuto o 1 a 1.5 litros por día. Ese es el flujo urinario, ¿no es cierto? En el cual hay solutos, que son productos de desecho, y agua. Agua. Si hay bastante agua, será una orina diluida. Si hay poca agua, será una orina concentrada. Y eso va a formarlo el riñón en relación a cuánta agua hay en el cuerpo, cuánto agua está ingresando. Entonces, miren, nuevamente acá, flujo plasmático renal, ya le hemos sacado, ¿no?, del flujo sanguíneo, el flujo plasmático, y se filtra el 20%, ahí está, 125, esa es la función renal. Se reabsorbe el 99%, miren, 124 mililitros por minuto, ¿no? Por eso el flujo urinario que queda es 1 mililitro por minuto, ¿no? De esa manera se forma la orina. Ahora, cada segmento tiene una función. El glomérulo, hemos dicho, es el que se encarga de filtrar, de formar el ultrafiltrado. ¿Cuánto es el ultrafiltrado? El 20% del flujo plasmático renal. Esa es la tasa de filtración glomerular. Es el 20% del flujo plasmático renal. Entonces, ¿cuánto mide el flujo plasmático? 600 mililitros por minuto. El 20% de 600, 125 mililitros por minuto. Esa es la tasa de filtración normal. El túbulo proximal es el que se encarga de reabsorber. Tiene su borde en cepillo y es la zona principal de reabsorción. Es donde se reabsorbe más agua, más sodio, glucosa, aminoácidos, etc. La zona principal de reabsorción es el túbulo proximal. Sobre todo el segmento contorneado. El segmento recto hace una reabsorción adicional. El más importante es el contorneado, pero tiene su segmento recto, ¿no? Luego el asa de Henle. Miren la diferencia entre la rama descendente y la rama ascendente, muy importante. La rama descendente del asa de Henle solo es permeable al agua. Es decir, al ser permeable al agua, solo reabsorbe agua. El asa descendente reabsorbe agua hacia la sangre. Le quita agua a la orina. Por lo tanto, ¿qué hace con la orina? Concentra. La rama descendente concentra el líquido tubular que va a formar parte de la orina.
En cambio, la rama ascendente gruesa, ojo, rama ascendente gruesa, es impermeable al agua. No deja pasar agua. ¿Qué es lo que deja pasar? Solutos. Entonces, deja pasar sodio, potasio, 2 cloros. Este cotransporte está en la asa gruesa del asa de Henle, de la rama ascendente. De tal manera que al quitarle solutos, si le quito solutos a la orina, ¿qué estoy haciendo? Estoy diluyendo la orina. Entonces, ¿qué hace la rama descendente? Concentra la orina, porque quito agua. ¿Qué hace la rama ascendente? Diluye la orina, porque le quito solutos. Le estoy quitando sodio, potasio, 2 cloros. Luego, a nivel distal actúa la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, reabsorbe agua y secreta. ¿Qué secreta? Potasio e hidrogeniones. El segmento distal reabsorbe sodio y agua, un poquito de sodio y agua, y secreta potasio e hidrogeniones. Y el túbulo colector es donde va a actuar la ADH. ¿Y qué hace la ADH? Abre canales de agua, llamada acuaporinas tipo 2, acuaporinas tipo 2, dejando entrar al agua. Por lo tanto, si le quito agua a la orina, ¿qué estoy haciendo con la orina? La estoy concentrando. Eso hace la ADH. Concentra la orina. Porque el agua no podemos perderla. Entonces, lo que hace el riñón hasta el último es quitar agua, ¿no? Para concentrar la orina. Y acá también se da la regulación del equilibrio ácido-base a través de las células alfa, intercalares alfa, que secretan hidrogeniones, y las intercalares beta, que secretan bicarbonato. Eso lo vamos a ver en regulación ácido-base. ¿No? Muy bien, entonces cada segmento tiene función. Entonces volvemos, ¿no es cierto?, a mencionar flujo sanguíneo renal. Ya saben que el flujo sanguíneo renal es 20% del gasto cardíaco, ¿no? 20% del gasto cardíaco. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la presión neta de filtración, ¿no? Porque de este flujo sanguíneo vamos a obtener el flujo plasmático renal, que habíamos dicho es el 60% del flujo sanguíneo, ¿no? Del flujo sanguíneo. Entonces, miren, el flujo plasmático renal es lo que llega, ¿no es cierto?, a través del plasma al glomérulo. Miren, llega al glomérulo y miren cómo se filtra, ¿no? Entonces acá estamos viendo que está filtrando. Miren, esta sustancia se filtra, pasa a la nefrona, y como están viendo, lo que está saliendo por la arteriola eferente, miren cómo se está secretando. O sea, miren esta sustancia, tiene una particularidad. Se filtra y se secreta. Por lo tanto, en la vena renal no va a haber esa sustancia. Es decir, el riñón ha limpiado al 100% esa sustancia. Es una sustancia X. El riñón se encarga de limpiar, miren, el plasma de esa sustancia, porque todo se ha filtrado y lo poquito que ha quedado, que se escapó, se secreta. Miren cómo se secreta. Por lo tanto, en la sangre ya no hay esa sustancia. ¿Qué ha hecho el riñón? Lo ha reabsorbido, en este caso, lo ha limpiado del plasma al 100%, ¿no? Esta sustancia que cumple esta filtración y esta secreción es el ácido amino hipurato. ¿Ya? El ácido amino hipurato es el que cumple esta condición que estamos viendo. ¿Y para qué sirve el ácido amino hipurato? Para calcular el flujo plasmático renal. ¿Ya? Ese es el flujo plasmático renal. Claro, porque ¿por qué me sirve para calcular el flujo plasmático? Porque toda la sustancia se filtra y se secreta.
Y de esa manera, miren, ha quedado limpia la sangre de esa sustancia. Entonces, si te preguntaran, ¿cómo calculo el flujo plasmático renal con el ácido amino hipurato? Porque tiene esa capacidad de filtrarse y secretarse, de tal manera que no hay más esa sustancia en la sangre, ¿no? Porque todo se va a eliminar en la orina, ¿no? Entonces, el ácido amino hipurato sirve para calcular el flujo plasmático renal. Muy bien, en lo que viene a ser la filtración, ¿no es cierto? Entonces llega sangre por la arteriola aferente y acá vamos a tener la llamada presión hidrostática capilar, que está a favor de la filtración, ¿no? Entonces la presión hidrostática capilar está a favor de la filtración. En cambio, ¿quiénes están en contra? Estos dos, miren. La presión oncótica glomerular está en contra, porque recuerden, la presión oncótica quiere retener agua, producto de la albúmina, no quiere que el agua salga. Y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman también está en contra de la filtración, está en contra. Por lo tanto, la presión neta de filtración, ¿a qué será igual? La presión neta de filtración va a ser al que está a favor, que es el más importante, presión hidrostática glomerular, menos los que están en contra, presión de la cápsula de Bowman, que es 18, menos la presión oncótica glomerular, que es 32. Entonces, sacando este cálculo, como se dan cuenta, 60 menos 18 menos 32, ¿cuánto es la presión neta de filtración? 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión neta de filtración. Si a esa presión neta lo multiplico por el coeficiente de filtración, que es una constante, esto es un número constante, ¿no? Si a este cociente de filtración lo multiplico por la presión neta de filtración, eso viene a ser la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración es la presión neta, que vale 10 milímetros de mercurio, por la constante de filtración. Y esto debe salir, la constante de filtración, recuerden, depende del área de superficie de filtración. ¿Y de quién depende el área de superficie de filtración? De la barrera de filtración, o sea, del podocito, de la membrana basal, de eso, ¿ya? Este coeficiente o constante de filtración depende del área de superficie de filtración. Entonces, si yo multiplico ese coeficiente por la presión neta, me sale la tasa de filtración, que debería estar en 125 mililitros por minuto, que viene a ser la filtración, ¿no? Entonces, como esto es muy engorroso de calcular, ¿por qué? Por esto, ¿no? Yo no sé, claro, esto es constante, porque depende del área de filtración, pero es difícil de calcular. Entonces debemos tener otra manera de calcular la función renal, porque recuerden, la función renal está determinada por la tasa de filtración, ¿no? Entonces, otra forma es esta de acá. Entonces, miren, lo de color negro es una sustancia, ¿no? Una sustancia X, ¿ya? Entonces, esa sustancia X tiene su concentración plasmática, miren. Su concentración plasmática, que está llegando por la arteriola aferente. Miren cómo se filtra esa sustancia, miren, ahora se está filtrando esa sustancia. Entonces, la concentración plasmática de esa sustancia X, si la multiplico por la depuración, que es la velocidad o tasa de filtración glomerular, ¿a qué va a ser igual? Entonces, si yo multiplico la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de esa sustancia, eso va a ser igual a la concentración urinaria de esa sustancia. Miren, ahí está la concentración urinaria de esa sustancia por
el flujo urinario, por el volumen urinario. Hago una equivalencia, pues, ¿no? Lo que aparece en la orina, ¿de dónde viene? De la sangre. Entonces el principio es igualar esto. Lo que hay en la sangre, eso es lo que hay en la orina. Entonces, ¿cómo calculo lo que hay en la sangre? Su concentración plasmática por lo que se depura. ¿Y cuánto se depura? Es la tasa de filtración. Y lo que aparece en la orina es su concentración urinaria de esa sustancia por el flujo urinario. Por el flujo urinario. O sea, hago una equivalencia, ¿no? Entonces, de acá puedo despejar. Entonces, repito, concentración plasmática de esa sustancia, si lo multiplico por la tasa de filtración glomerular, si lo multiplico, va a ser igual a la concentración urinaria de esa sustancia por el flujo urinario. Por el flujo urinario. Entonces, de acá despejo, miren la tasa de filtración. Entonces, ¿a qué será igual la tasa de filtración? A la concentración urinaria de esa sustancia por el flujo urinario sobre la concentración plasmática de esa sustancia. Y nuevamente, miren, tengo la tasa de filtración. Entonces, la tasa de filtración, ¿a qué será igual? A la concentración urinaria de esa sustancia por el flujo urinario, que lo conocemos. ¿Cuánto es el flujo urinario? 1 mililitro por minuto sobre la concentración plasmática. Esa es otra manera de calcular la tasa de filtración. Entonces, ¿qué debo tener? Debo tener una sustancia, que es esa X, que cumpla el rol de filtrarse, ¿no es cierto? Y ni reabsorberse ni secretarse. O sea, ¿cuál es esa sustancia que se filtra y no se reabsorbe ni tampoco se secreta? Solo se filtra por el riñón, no se reabsorbe ni se secreta. Esa sustancia es la inulina. Por eso, si les preguntaran, ¿cuál es la sustancia exógena para calcular la tasa de filtración? La inulina. Es la sustancia exógena. Porque cumple esta condición, se filtra y no se reabsorbe ni se secreta. A ello, cuando calculamos eso, a eso se llama también tasa de filtración o aclaramiento renal. Es lo mismo, tasa de filtración o aclaramiento renal. Entonces, pregunta, ¿con qué calculo el flujo sanguíneo renal? Con el ácido aminohipurato. El ácido aminohipurato calcula el flujo plasmático renal. Calcula el flujo plasmático. Y si les preguntaran con qué calculo la tasa de filtración, con esta sustancia exógena que es la inulina, que se filtra y no se reabsorbe ni se secreta. Como la inulina es un polisacárido de fructosa, es muy difícil disponer de inulina. Entonces utilizamos una sustancia endógena, una sustancia que produce el cuerpo. ¿Cuál es esa sustancia que produce el cuerpo? La creatinina. Pero ¿cuál es el gran problema de la creatinina? La creatinina se filtra, no se reabsorbe, pero sí se secreta. Este es el problema de la creatinina, que sí se secreta a nivel de los túbulos. Entonces, eso va a alterar la filtración. Pero podemos calcular, y eso es lo que se conoce con el nombre de aclaramiento de creatinina, que nos va a calcular la tasa de filtración. Entonces, ¿cómo lo calcularía? Lo calcularía como la concentración urinaria de creatinina por el flujo urinario sobre la concentración plasmática de creatinina. Eso, entonces, nos calcularía la tasa de filtración. Pero ¿cuál es el gran problema de la creatinina? Que se secreta. Eso va a perder efectividad. ¿Ah? Entonces, pero es la mejor sustancia endógena para calcular la tasa de filtración. No es la mejor, pero es de las endógenas la que mejor se aproxima.
de las endógenas, ¿no? Porque la inulina es la mejor, pero la inulina tenemos que inyectarle al paciente por vía endovenosa. Es la mejor sustancia exógena para calcular la tasa de filtración, la inulina. La creatinina es la endógena. Entonces, tengo que tener acá, miren, concentración urinaria de creatinina, concentración plasmática de creatinina y flujo urinario para calcular la tasa de filtración. Entonces se hace también engorroso. Entonces, para hacerlo más sencillo, entonces tenemos una fórmula práctica, ¿no? La fórmula de Cockcroft, ¿sí? En la cual calculamos aproximadamente la tasa de filtración, es decir, el aclaramiento de creatinina, pero de manera teórica. ¿Cómo hago? Entonces 140 le resto la edad, ¿no es cierto? Y a eso lo multiplico por el peso, sobre 72 por la concentración plasmática de creatinina. Entonces me facilita las cosas, porque solo necesito creatinina sérica. Y la edad y el peso, obviamente, que lo podemos obtener fácilmente, ¿no? Si es mujer, lo multiplico por 0.75 la fórmula. Si es mujer, lo multiplico por 0.75. Si es varón, lo dejo. Esta es la fórmula, digamos, práctica para calcular la tasa de filtración. Entonces hay varias formas de calcular la tasa de filtración. La pregunta será, ¿cuál es la mejor forma, no? La mejor forma es con inulina, pero se hace tedioso calcular con la inulina. Entonces utilizamos la creatinina, pero necesitamos concentración urinaria, concentración plasmática. Entonces por eso se aplica la fórmula de manera práctica, ¿no? La fórmula, solo necesito creatinina en el suero, ¿ya? La creatinina en el suero. Entonces de esa manera se calcula la función renal, la tasa de filtración. Tienen para escoger, puede ser con inulina, puede ser con creatinina, o puede ser la fórmula práctica, ¿ya?